Estás escuchando Dos de Pastor, el podcast, la taquería donde saciarás tu hambre espiritual, con lo más sagrado de lo profano y lo más profano de lo sagrado, con el pastor Víctor y el pastor Mario. Dos de Pastor, el podcast. ¡Comenzamos! La verdad yo no escuché el intro hoy de este lado, no sé por qué no se escuchaba de este lado, pero tengo fe en que los tacoescuchas lo hayan oído. Bienvenidos a Dos de Pastor en un episodio más. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las inmediaciones de la Ciudad de México y el área metropolitana conurbada o semi urbanizada. Pastor Vic, bienvenido a este tu programa. Oye, muchísimas gracias. Oye, que también el intro dice Pastor Víctor y yo soy el Pastor Noé artísticamente, acuérdate. No, ya eres Pastor Víctor Noé. Todo mundo sabe lo de tu identidad secreta. Ah, ¿ya me cacharon? No sabía esa. Sí, ya, bueno, nada, ya, ok. Eres un idiota, Mario. Eres un idiota. Ay, perdón, estamos al aire, ¿verdad? Sí, ya. Avísenme. La producción, avísenme, oye. Estamos al aire. No, espérame. Oye, fuertes declaraciones. Ya. Ajá. A ver, tú, Es que estabas hablando griego y estabas diciendo la letra iota. Ay. La iota. Iota. Oye, sí Iota. es cierto, dato cultural. Una de las letras del alfabeto griego se llama iota. De la cual se desprende nuestra J. Exacto. Iota, Mario. Taco Escuchas, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos. Antes, al contrario, qué alegría que podamos estar juntos. Oye, y ya en las vísperas de esta celebración tan tricolor. Patrióticas, tricolor. donde los mexicanos se visten de mexicanos para celebrar una noche mexicana en México. Donde todas las noches son mexicanas. Exacto. Oye, adelante con las imágenes, porque fíjate que hace un año, Pastor El Mario, Ajá. yo te estaba de viaje, yo sí te viajé a las Europas, y fíjate lo curioso de la vida, hice todo lo que los mexicanos no debemos hacer. Ah, ¿qué hiciste? Pues me fui a una fiesta mexicana, así algo tranqui, ¿no? Ajá. Una fiesta mexicana en París. Ok. Bastante mexicano el asunto. Mira, habían unos remedos que te querías matar, unos remedos de tamales horrorosos que costaban 20 euros, unas enchiladas así asquerosas, y dio el grito la embajadora de México en Francia, ella fue la que dio el grito, fíjate. Y te dio el jamaicón y quisiste como experimentar lo que tenías en tu casa y dejaste ir como hijo pródigo. Exacto, y ahora te chillé al cantar el himno, te chillé. Bueno, pero tú chillas siempre, ¿no? O sea, eso no es como una novedad. O sea, es porque para quienes conocen al Pastor Víctor un poco más de cerca sabrán que él chilla por todo. Canta el himno nacional, chilla. Juega el América, chilla. ¡Ay, no! Por todo chilla el Pastor Noé. Eres bien letra del alfabeto griego. Bien alfabeto. Bien alfabeto. ¿Qué les iba a decir? Bueno, pero fíjate que te viví tu situación de estar en otro país, en las Europas y en los Francias y estar viviendo una fiesta mexicana y fíjate que sí se siente bien chido la cuestión de la mexicanidad, hijo. Chilla y así, que qué emoción y que no sé qué. Muy bonito, mis queridísimos Taco Escuchas. Viva la experiencia. Vívala. Claro que sí. Pues bueno, damos la bienvenida a algunos Taco Escuchas que ya están aquí comentando. Eduardo García Valadez dice saludos desde Ensenada, saludos Eduardo. Y Gamaliel Landa dice dedíquenle el programa a Gris, #último deseo. Pero bueno, es que ya desde antes se lo habíamos dedicado, ¿no? O sea, ya había sucedido eso. O sea, si se moría o pasaba algo, nuestra amiga Gris que estuvo en una operación, pues ya podía morir en paz. Muy bien, Pastor Noé, bienvenido a este espacio. Por favor, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Mira, yo de lo único que estoy seguro por fe y por gracia es que soy salvo.
¿Estás de acuerdo? Y a eso agrégale que yo soy un pequeñín. Entonces ya con eso yo ya la libré, fíjate, antes al contrario nada más. No, oye, pues mira, en el marco del 30 de abril, aunque ya es casi diciembre, no, pues mira, oye, ya fuera de payasadas mías, de verdad que no, esa sí la cosa. Fíjense que el Pastor Mario, que es un comprometido con este hermoso programa que es hecho con todo el corazón y de veras, se fue de reportero del crimen, se fue y anduvo así, pero ahí me piqué el ojo, pero anduvo pero de reportero. No, fuiste al cine, Pastor el Mario. Así es, a trapear, a barrer, exactamente, es mi trabajo, el segundo turno, ya en las funciones de la noche, yo voy, ya barro, ¿verdad? Levanto las palomitas que dejó la gente, ahí que tu icy, que tu helado de Oreo, que tiran por allí, ¿no? Cosas que se lleguen a encontrar. Pues miren, hace un tiempo hicimos la reseña de Barbie y dijimos que en ese momento había salido una imagen que contraponía dos películas. Sound of Freedom, Sonido de Libertad, y Barbie, y que decía que Barbie promovía todo lo LGBT y que Sound of Freedom hablaba de la familia tradicional, etcétera. Y ya vi Sound of Freedom, que no tiene mucho, que se estrenó en nuestro país, aunque en realidad pues en Estados Unidos se estrenó desde el 4 de julio, y dijimos que íbamos a hablar de esta película también. Y lo que me queda claro el día de hoy es que la persona que hizo esa imagen para poner en contra a Barbie contra Sound of Freedom, ni vio Barbie, ni vio Sound of Freedom. O sea, porque esa imagen tonta no tiene nada, absolutamente nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. El caso es que el día de hoy tenemos la reseña de Sound of Freedom, que quizá algunos de ustedes ya hayan visto, y vamos a platicar un poquito en torno a eso, Pastor Vic. ¿Tú viste la película? Pastor el Mario, mira, yo me disculpo porque antes al contrario no me lo fue posible, no te manejamos ahorita este programa, pero no te la pudimos ver. Pero como el Pastor Mario y yo, nuestra amistad está tan así, pero bien adherida, como si la hubiera visto. Ajá. No, y bueno, qué bueno que no la viste porque está en pirata, la puedes ver en línea, pero mucha gente estuvo diciendo hay que apoyar la película y la reseñaba en sitios cristianos desde antes, y yo no entendía cómo carambas iban a apoyar la película si la veían en pirata. Pero bueno, vamos a hablar acerca de esta película. Y bueno, la película Sonido de Libertad, Pastor Vic, habla acerca del tráfico de niños. Es la historia, está basada en una historia real de un agente especial de los Estados Unidos llamado Tim Ballard, que es el protagonista, bueno, el nombre del protagonista de la película, que es caracterizado en esta ocasión por Jim Caviezel. ¿Quién es Jim Caviezel? Jim Caviezel es quien hizo de Jesucristo en La Pasión de Cristo. Okay. Esta película, como datos antes de entrar a la reseña, pues fue producida por Eduardo Verástegui. Y Eduardo Verástegui es conocido por sus diferentes opiniones ultracatólicas y ultraconservadoras, que pues han desatado polémicas porque a veces habla en contra de LGBT, habla en contra del aborto, etcétera. Es un católico bastante extremo, ¿no? Y pues bueno, esta película fue creada en 2018 y fue producida, ayudó en ello la 20th Century Fox con un presupuesto muy bajo. Sin embargo, fue comprada después la 20th Century Fox por Disney. Y cuando fue comprada por Disney, compran todo el catálogo y digamos que Disney decide que no le va a dar apoyo a la película. Ahí empezó una serie de cuestiones bastante, ¿cómo se puede decir? De teorías de la conspiración, porque algunas de estas personas que relatan cómo sucedió esta cosa, que después ninguna productora quiso apoyar, sostienen que es porque algunas de las personas que están involucradas en Hollywood en muy altos rangos, directores, actores, tienen que ver con el tráfico de niños, con la prostitución infantil y muchas otras cosas, ¿no? Esto es meramente una especulación, o sea, no hay como nada comprobado al respecto, pero sirvió para darle publicidad a la película. Finalmente, este año, Angel Studios, que es una casa productora muy famosa en la actualidad porque producen la serie The Chosen, que se llama, es sobre la vida de Jesucristo, Los Elegidos,
y ha sido todo un boom mediático porque funciona a través de el crowdfunding, que es los micromecenas. Tú das tu granito de arena, tú aportas como espectador para poder financiar los proyectos que ellos tienen, y esta serie de Chosen ha sido financiada así, y es una cuestión viral que anda por todos lados, en el TikTok, en los Reels, en Instagram, en Facebook. Es una serie de Jesús que está llamando mucho la atención de mucha gente. Sí. Y entonces esta casa productora dice: nosotros la vamos a distribuir. Hablan con Eduardo Verástegui y también Jim Caviezel, el protagonista, es amigo de Mel Gibson desde lo de La Pasión de Cristo. Mel Gibson también le mete un varo y deciden que la van a distribuir en Estados Unidos y en el mundo, y comienza a tomar notoriedad la película porque le empieza a ganar a películas que son de mucho más presupuesto y que eran blockbusters, las películas que se esperaban que fueran el boom en taquilla, ¿no? Y empiezan a ganarles en posiciones, ¿no? Y bueno, se ha visto envuelta en mucha polémica porque hay quien dice: ¿cómo es posible que unos cristianos de ultraderecha, extremistas, estén mandando este mensaje? Y ya desde esta cuestión de no separar al autor de su obra, hay mucha gente que ya descartó totalmente la película, la han querido cancelar, la han querido funar, han querido que no salga, y muchos del otro lado, del lado cristiano, han dicho, pues yo creo que esta película remueve conciencias de los poderosos, ¿no? Sobre todo porque hubo algunas reseñas de, por ejemplo, la revista Rolling Stone, de las más famosas en Estados Unidos, que le dio una muy mala calificación y dijo que era una película para gente con gusanos cerebrales. Que se satisfacían en ver cómo maltrataban a los niños y que no valía la pena ver esto, un mensaje de los extremistas de la derecha. Otros han dicho: no importa quién la haya producido, es importante el mensaje que está dando. Y otros inmediatamente han salido a decir: bueno, si Eduardo Verástegui quiere crear conciencia, ¿por qué no hace una película reflexionando sobre el Vaticano y los abusos sexuales que cometen los sacerdotes hacia los niños, si es que tanto le importa el tema, ¿no? ¿Por qué apunta hacia otro lado? Entonces, toda esta teoría de la conspiración y todas estas situaciones de polémica han hecho que la película tenga publicidad gratis y se vuelva bastante notoria. Más y viral. Y que uno vaya al cine con una expectativa así de: ¿qué carambas es esta película? ¿Qué hay en esta película que ha movido tantas cuestiones? No sé si hasta aquí quieras decir algo, Pastor Vig, antes de que entremos a la reseña, por favor. No, claro. Comenta. Sí, mira, lo que te quiero decir es que es interesantísimo cómo surgen tantas teorías, y justamente lo que tú decías, esta dinámica de que a veces ni siquiera hemos visto la película y ya comienzan a ver ahí conjeturas. Mira, es muy interesante que para mí, creo que algo que rescata la película desde ya es la temática. Es decir, mira, yo la verdad estoy un poco cansado de toda esta dinámica del narcotráfico, de la violencia. Incluso yo voy a contestar algo que sé que muchos me dirán: no, qué irresponsable, pero yo he dejado de ver un poco noticias, Pastor Mario, porque me parece que ya todo el entorno que nos rodea es demasiado violento, pero mira, creo que esto que tú nos compartes del contexto en el que se da el estreno de la película, que como tú bien decías fue el 4 de julio en Estados Unidos y el 31 de agosto aquí en México, pues finalmente nos lleva a darnos cuenta que hay un entorno, mira, totalmente violento, del cual de alguna u otra manera todos sabemos, pero qué interesante ponerlo dentro del cine, y que hoy podamos estar hablando de eso. O sea, yo diría, el contexto rescata que es algo que está ocurriendo, no es sencillamente que sea actual, ha estado todo el tiempo, pero que finalmente sigue gritando, yo creo que por todas aquellas personas y sobre todo niños que son parte de estas situaciones tan complejas. Mira, gracias por eso, Mario. Y pues bueno, ahora sí yo creo que vamos a entrarle de lleno con spoiler, porque en este programa... Sí, va con spoiler. Si no han visto la película, ni modo. Pueden dejar de ver la reseña en este momento y después de que vean la película regresar al podcast. Pero sí, bueno, ¿de qué trata la película? Como les decía, es la historia de Tim Ballard, está basada en una historia real, y este hombre era un agente especial de los Estados Unidos para un grupo de seguridad de investigaciones que capturan a personas que crean, distribuyen y almacenan pornografía infantil.
Entonces dedica su vida a capturar a estos pedófilos y de esa manera pues él se dedica a hacer esto, ¿no? La película comienza de hecho no con él, sino con la historia de una familia en Tegucigalpa, Honduras. Y bueno, el papá, que se llama Roberto, tiene 2 hijitos, un niño y una niña. Estos niños son Miguel y Rocío. Y resulta que un día llega una muchacha que se llama Giselle, que es de una agencia de modelaje, y le lava el coco al señor y le asegura que sus hijos pueden salir adelante en un entorno muy pobre, y les promete que pueden ser exitosos a través de pues posar para fotos, ¿no? Ser modelos de revista. Y se llevan a varios niños, vemos que no son los únicos, hay bastantes niñas y niños en el cuarto, en las oficinas en donde están haciendo las tomas de las fotografías. El papá los deja en la mañana, para cuando regresa el papá, las oficinas no existen, el edificio está vacío y sus hijos se han ido, se los han llevado y no sabe a dónde, y el papá corre desesperado. Y en ese momento empezamos a ver algunos cortes de grabaciones de cámaras de seguridad, de casos reales de cómo se roban a los niños. Varios casos de cómo los roban en motonetas, de cómo los roban en la calle, de cómo se los arrebatan a sus mamás, de cómo incluso las personas que son indigentes tienen a su bebito en brazos, se quedan dormidos en la calle y alguien sustrae al menor para esto, ¿no? Y a partir de entonces la película, esto es solamente el intro, los primeros 4 minutos, y ahora sí vemos a Tim Ballard capturando, haciendo como trabajo de inteligencia para poder capturar un pedófilo que está subiendo exactamente en un momento material pornográfico a un catálogo de niños que se distribuyen por la Deep Web o la Dark Web. Yo no sé si algún día ustedes han entrado a la Deep Web o a la Dark Web. Es un se entra con no puedes entrar con Google, pues tienes que bajar unos navegadores especiales y tu computadora queda muy vulnerable en ese momento, pero hay mucha gente que se dedica a hacer esto. Y en la Deep Web y en la Dark Web puedes encontrar de todo, zoofilia, catálogos de secuestradores, videos de asesinatos, etcétera, y pornografía infantil. Entonces, en ese momento, Tim Ballard entra, capturan a este pedófilo, y a partir de ese momento sucede algo que le cambia como la psicología al personaje. Uno de sus compañeros de trabajo le cuestiona algo que es terrible para él, ¿no? Le dice, ¿cuántos pedófilos has capturado? Le dice, no recuerdo la cifra exacta, pero le dice que más de 280. Y le dice, ¿cuántos niños has rescatado? Y dice, nosotros nos dedicamos a capturar a los pedófilos. O sea, ese es otro trabajo, ¿no? Y no tiene respuesta para eso, ¿no? No tiene respuesta para cuántos niños ha rescatado. Y en ese momento vemos como algo aún más fuerte, que estos agentes, no conforme con que tienen que capturar a los pedófilos, tienen que hacer descripciones, papelería de oficina del contenido de las cosas que ellos capturaron. Entonces, por ejemplo, si capturaron videos, se los tienen que chutar, los tienen que ver. Y tienen que hacer una descripción en un formato de qué es lo que hay en el contenido del video. El video comienza cuando el perpetrador se acerca a la niña, la pone en la cama y empieza a hacer esto y esto. Y vemos cómo ellos, como agentes que están viendo los videos, pues les empiezan a correr lágrimas por los ojos, ¿no? Y esa pregunta que le hizo su compañero de trabajo motiva a Tim Ballard a partir de ese momento a empezar a actuar fuera de la ley de una manera poco ortodoxa, porque trata de hacer como una misión de infiltrado, tratando de hacerse amigo del pedófilo que acaban de capturar, y pues lo engaña, le hace pensar que él también es pedófilo, y para que le dé información. De hecho, hasta lo libera y lo cita en un café como para que le dice, consígueme un niño, quiero un niño. Y resulta que el niño que consigue es Miguel, el que conocimos en Honduras, ¿no? Le da, este cuate era un intelectual que escribía libros acerca, hay mucha teoría, Pastor Vic, yo no sé si tú sepas, pero actualmente hay muchos, comillas, intelectuales escribiendo tesis y escribiendo libros justificando la pedofilia como una orientación sexual más. Dentro del rango de orientaciones sexuales de la humanidad, ¿no? Entonces, este sujeto es uno de esos, le regala un libro de su teoría, y dentro del libro dice, este tiene una firma especial. Lo abre Tim Ballard y en ese momento se encuentra con la fotografía del niño. Y allí es cuando Tim Ballard
le dice una frase bíblica. Que tiene, no es una película religiosa, es una película de conciencia social, pero le cita Marcos 9:42 y Lucas 17:2. Mejor sería que se te colgara una piedra de molino al cuello y que fueras arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y le dice el pedófilo, ¿qué? Que estás arrestado, maldito pedófilo. Y en ese momento entra el cuerpo de seguridad y dice, me engañaste y todo eso. Y a partir de ese momento, Tim Ballard se da a la tarea de ir en búsqueda de este niño Miguel y de su hermanita Rocío. Y la película está dividida en 3 actos: el rescate de Miguel, el primer intento de rescate de Rocío y finalmente el rescate de Rocío. Y vemos 3 escenarios. A Miguel lo rescatan con una operación de inteligencia en la frontera entre México y Estados Unidos, cuando los carros van pasando por la caseta de Tijuana. Ya con la fotografía del niño van inspeccionando los carros hasta que encuentran a Miguel con un gringo en una camioneta. Y vemos que pues le pregunta a Tim Ballard al niño, ¿no? Ya cuando logran identificar en qué vehículo viene, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Cito Teddy. Porque les cambian el nombre, les hacen que tengan nombres clave a los niños. Ese nombre no, tu verdadero nombre. Y rescatan a este niño, y a partir de ese momento la vida de Tim Ballard cambia, ¿no? Y empieza a querer rescatar a otros niños. Y empieza a hacer un trabajo de inteligencia hasta que se entera que la niña está en Colombia. Y allá en Colombia va a ser dueto de trabajo con una cosa bastante extraña. Va a ser dueto de trabajo con un hombre que se llama se me fue el apodo en este momento del personaje. Ahorita te lo digo. Que era un integrante del narco allá en Colombia. Y que por una situación personal, un día él decide ingresar también desde fuera de la legalidad, porque él trabajaba para el narco, empezar a comprar niños y niñas, y pues se los venden porque creen que como es del narco los va a utilizar para su uso, ¿no? Para usarlos, pero en realidad es para rescatarlos y ponerlos en un hogar. Entonces digamos que esta persona fuera de la legalidad hace este trabajo, pero en ese momento une fuerzas con Tim Ballard, y Tim Ballard pidió un permiso especial en el trabajo para poder estar en Colombia y hacer esta operación de infiltrado, y su jefe con muchos esfuerzos le da permiso, pero poco a poco el tiempo se le va acabando a Tim Ballard porque le va diciendo, tienes que regresar, ya no tengo cómo justificar aquí tu ausencia, ¿no? Y si no regresas te quedas sin trabajo. Y Tim Ballard en ese momento comprende como un llamado de parte de Dios, y lo curioso es que esta persona que también se dedica al narco también comprende que tiene como un llamado de Dios para rescatar a los niños, y pues bueno, unen fuerzas, y aun cuando corren a Tim Ballard de su trabajo, deciden crear una especie de hotel resort. Le venden la idea a los que ellos identifican que son los que mueven el tráfico de niños en Colombia, de que van a crear un gran hotel en donde van a traer de 50 a 60 menores, para que todos los pedófilos que consumen eso puedan pues darse su deleite, ¿no? Ir ahí a consumirlos, pero evidentemente ellos están tendiendo una trampa para atraparlos, ¿no? Ya están en comunicación con algunos policías. No es una película de acción, aunque tiene 2 o 3 escenas de acción, es más bien un drama. Y esto creo que ha sido también un error en cómo se perciben algunas de las críticas. Por ejemplo, en la crítica de Rolling Stone, creo que de esa revista el primer error que comete es que dice que es una película de acción, ¿no? Centrada en la figura de Tim Ballard y no realmente en el problema que representa la cuestión del tráfico de infantes. Y ese es un error porque esta es una película de drama. No sé, antes de que yo prosiga, ¿quieres decir algo? ¿O nuestros tacoescuchas están diciendo algo? Mira, oye, nuestros tacoescuchas, oigan, están muy silenciosos, tacoescuchas, ya llegó el momento, basta del silencio. Hable. Ahí les puse en un mensajito estamos hablando de la película, el sonido de ¿sonido libertad, de quién? De libertad. El trío de libertad. Vengan a platicar con nosotros. Mira, oye, me tienes aquí en el borde del abismo. El personaje que trabajaba con el narco en Colombia y que se une a Tim Ballard le apodan el vampiro.
El Mi vampiro. vampis. Mi vampis. Oye, no, mira, lo que quiero decir es qué fuerte esta situación. ¿Sabes en qué me puso a pensar? Bueno, yo tengo 2 sobrinos, ¿no? Obviamente, cada vez que yo creo que uno de los mayores miedos como tío, ¿no? Cuando he estado con ellos fuera, o sea, a mí me pone mal así, que alguien se les acerque, que vayan a desaparecer en algún momento, ¿no? Y mira, gracias a Dios, bueno, ya, México no es una perita en dulce, pero bueno, me pones en ese contexto, Pastor Mario, y estoy así, qué realidad tan compleja. Yo creo que todas estas situaciones de violencia que ponen en peligro la vida son difíciles, pero hablar de niños me conmueve en sobremanera. Y bueno, pues, mira, yo creo que eso es lo que ha traído que haya tantos reflectores sobre la película, tantos comentarios al respecto de la película. Y pues bueno, finalmente nos retrata una realidad, ¿no? En todo el mundo. Y qué complejo, Pastor el Mario. Y pues bueno, a ver, sigue por favor. Bueno, entonces por fin aperturan el resort en una isla allá en Colombia, en una parte, bueno, de playa. Y en ese momento, pues bueno, llegan varios pedófilos y pues capturan a estos pedófilos, pero lo que Tim Ballard esperaba era que dentro de estas niñas viniera Rocío, porque resulta que una de las involucradas en proveer la materia prima para este resort es Giselle, la que pues tenía la supuesta agencia de modelaje en Honduras que vimos al principio de la película, ¿no? Y bueno, dentro de todos los que rescatan no está allí Rocío. Entonces Tim Ballard siente como una especie de sentimientos cruzados porque pues por una parte ha rescatado a más de 50 niños de esa situación, pero no a la hermana del niño, ¿no? De Miguelito, ¿no? No está Rocío allí. Y de repente viene una escena así como que se va el audio, voz, sonido. Se va el sonido y empezamos a escuchar los juegos y las palmadas de los niños que están celebrando que los rescataron. Y entonces le dice uno de sus amigos a Tim Ballard, ¿no? Le dice, mira, ¿escuchas eso? ¿Qué? Ese sonido es el sonido de la libertad. Ahí desde ahí de donde viene el nombre, ¿no? Y bueno, una de las frases que ha sido emblemática de esta película es: los niños de Dios no están a la venta. Que la dice Tim Ballard cuando le preguntan ¿por qué? Le dice el vampiro, ¿tú por qué lo haces? Porque los niños de Dios no están a la venta. Wow. Y muchas personas refieren que como este personaje interpretó a Jesucristo, pues bueno, esas palabras como que en la cabeza de estas personas cobra otro significado, como si Jesús mismo estuviera dando, ahorita yo voy a dar mi opinión al respecto de eso, dando defensa de los peques, ¿no? Y bueno, vemos... Es un poco mesiánico esto. Ajá. Es mesiánico, por supuesto. Claro. Y ya la última escena, resulta que Rocío va a ser casi imposible de salvar, porque una guerrilla, un ejército rebelde dentro de Colombia fue quien adquirió a Rocío. Entonces uno de los personajes que están dentro de esta rebelión son los que se la llevaron. El alacrán es el jefe de esta rebelión, es interpretada por el actor mexicano Gerardo Taracena. Es un actor bastante mal encarado que ha salido en muchas películas actualmente. Hay varios actores mexicanos y actrices mexicanas en esta película. Se la llevaron a lo más profundo de la selva en Colombia. Y resulta que nadie puede entrar allí. Nadie puede entrar allí. Ni la policía ni el ejército entran allí. Entonces le dicen a Tim Ballard, es imposible que tú entres allí. Pero no contaban con que el vampiro, que pues jugaba en las redes sucias, ¿verdad? Dice, yo una vez vi que médicos de la ONU entraron allí. Entonces las autoridades colombianas le expiden al vampiro y a Tim Ballard credenciales falsas de la ONU para que se vayan en una lanchita con vacunas, porque resulta que en ese momento hay una cuestión ahí de que se necesita vacunar a la gente. Y traten de entrar, van en el río, van con su lanchita, son interceptados a fuego abierto por otra lancha de los rebeldes que le dicen, ¿quiénes son? Somos médicos, solo uno de ustedes puede ir. Les quitan las vacunas y dice, queremos vacunar a tu gente. Y Tim Ballard es el que va para allá y se mete a la selva colombiana
para poder intentar hacer esta pues misión encubierta de que va a vacunar, pero él va a buscar a la niña, ¿no? Va a buscar a Rocío, pero para este momento la psicología del personaje está completamente rota, es demasiada adrenalina, no puede disimular que va a buscarla. Finalmente la logra encontrar trabajando allí, porque resulta que este personaje, el alacrán, tenía como varias mujeres jovencitas para él, pero tenía su especial, que era la niña, que era Rocío. No, no es cierto. Y entonces logra identificarla Tim Ballard, y en la noche, mientras el alacrán junto con sus hombres están emborrachándose y cantando los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, bla bla bla, Tim Ballard localiza dónde está la niña y entra allí en la noche a poder rescatarla. La niña grita del susto porque está Tim Ballard ahí, le da como instrucciones. El alacrán regresa porque escucha los ruidos, y en ese momento Tim Ballard pues tiene una pelea a mano limpia contra el alacrán y finalmente lo mata y sale huyendo, y hay una escena de persecución en la que vemos cómo Rocío es liberada y finalmente logra regresar con su familia, ¿no? Y al final de la película vemos a la persona real, al Tim Ballard real, y a la familia real de Tim Ballard, que Tim Ballard, aparte de tener hijos biológicos, también algunos de estos niños que rescató, los integró como parte de su familia. Y la película nos arroja algunos datos muy interesantes, yo no sé si sean ciertos, pero son interesantes, sobre todo en el sentido de que cada día crece más el tráfico, la esclavitud sexual de niños, la pornografía infantil de niños, que se ha vuelto mucho más numerosa que incluso el mismo negocio de las drogas. Y dicen, y va a crecer mucho más porque la cocaína solamente la puedes vender una vez, pero a los niños y a las niñas los pueden prostituir de 5 a 10 veces al día. Entonces es una materia prima que no se agota. Y por eso es que hay tantas situaciones en el mundo de esto, ¿no? Y empieza a darnos datos estadísticos de qué es lo que sucede con el tráfico de infantes. Eso es Sonido de la Libertad, de eso se trata, con spoilers. Y ahorita no sé si quieres que diga yo mi análisis, pero por favor reacciona, cuéntanos algo. Pero claro, mira, es indignante, yo no puedo creer, es aterrador esto que mencionas, ¿no? Y es cierto, claro, una droga, pues vamos a decir algo, un adicto, sé que puede ser que tal vez, yo creo que máximo un par de veces en el día, ¿no? Uh-huh. Pero qué fuerte, Mario. De verdad que la vida real, eso también, aunque suene a comentario de la señora Eustolia de la esquina, la vida real es aún más fuerte que lo que retratan este tipo de películas, o películas como de este tono, pero ya la película en sí nos muestra un entorno, mira, completamente al que los niños están expuestos. Qué cosa tan difícil, y oye, y qué importante poner la mirada aquí, porque, como te decía, más allá de que sea o no actual la película en cuanto al tema, es algo que siempre ha existido, es algo que siempre ha estado, y que bueno, qué triste, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando de otras cosas? Pues porque desgraciadamente creo que la humanidad no ha ido para mucho, Pastor Mario. ¡Qué horror! ¿Cuál es tu análisis, Mario? Bueno. A ver... En cuestiones técnicas la película me parece que es muy buena. Creo que he escuchado a algunos críticos ya reseñarla fuera de la polémica y de que quién la hizo y de que si bla bla bla, la ideología, etcétera. Una de las críticas que yo les recomiendo para ver el trabajo que ella hace de reseñas cinematográficas, que está muy de moda, que está muy en boga en los medios, es Gaby Mesa, Gaby Mesa con Z. Tiene un canal en YouTube que se llama Fuera de Foco. Y busquen Fuera de Foco con Gaby Mesa. Hace reseñas excelentes, como muy objetivas, como muy técnicas y muy fáciles de digerir. Y pues creo que coincido totalmente con lo que ella dice, que la película llega a caer en estos momentos de heroísmo, ¿no? Como de centrarse en el gringo que rescata el día, ¿no? Que salva el día, pero creo que es una muy buena película en cuestiones técnicas, en la fotografía, en la musicalización. Las canciones están puestas en el momento en donde tienen que estar puestos. Por ejemplo, cuando va Tim Ballard a adentrarse a la jungla, a la selva, ponen la canción de La Masa de Silvio Rodríguez, pero en la versión de Mercedes Sosa, y dice: si no creyera en lo que creo,
qué cosa fuera, ¿no? Y es muy emotivo como el manejo de la música, las actuaciones están excelentes, están estupendas. Creo que sí es muy importante poder analizar la obra fuera de quienes la realizan, ¿no? Y de verdad que creo que a mí me sorprendió mucho porque yo me esperaba con una productora con muy poca inversión y sobre todo distribuida a veces como por productoras cristianas. Te esperas como un producto que solamente a los cristianos nos emocionen y que en cuestiones artísticas no está tan bien, ¿no? Pero de verdad que sí está muy bien. Está la trama, el drama se sostiene. A veces es un poquito demasiado melodramática, pero está bien, creo que el hecho de ponerle rostro ha sido criticado así como, ¿por qué se enfocan en el protagonista, no? ¿Por qué no en la temática? Bueno, no es un documental, es un drama. Y le pone rostro a los agentes que se dedican a esto, que en la misma película lo dicen, es uno de los peores trabajos que puedes tener, porque tienes que ver todas estas cosas que hablan de la podredumbre que como seres humanos vivimos, y al momento de ponerle rostro creo que los humaniza y podemos pensar en ellos de otra manera. Y de igual manera, ¿por qué solamente se enfoca en 2 niños? Para poderle poner cara a esta tragedia y que podamos empatizar de esta manera con estos personajes que son Miguel y Rocío y su papá, ¿no? Que están en la búsqueda de poder volver a reunirse y que sufren toda esta explotación sexual y de esclavitud, ¿no? Y bueno, otro de los datos que arroja la película es que en este momento existen más esclavos en el mundo, sobre todo niños, que cuando la esclavitud era permitida. Es decir, se erradicó la esclavitud, pero en este momento a través de este delito del tráfico de niños, del robo de infantes y de los trabajos sexuales forzados, hay más esclavos en el mundo que en aquella época. Ese es uno de los datos estadísticos que da, ¿no? A mí me parece muy interesante, sobre todo porque yo sí no pude evitar pensar, no precisamente porque Jim Caviezel haya interpretado a Jesús, pero yo me preguntaba a mí mismo, si Jesús hubiera venido en esta época, yo estoy seguro que hubiera hecho lo que este tipo, o sea, se hubiera metido, porque actúa como totalmente fuera de la legalidad, del marco legal de todo, para ir a rescatar a los que verdaderamente importan, ¿no? Y es triste porque solamente, a pesar de que vemos que rescata decenas de niños, pues la cifra es de millones, ¿no? De personas que son pues secuestradas, traficadas en el mundo. Y me parece muy interesante cómo es que para los propósitos de Dios o para este tipo de propósitos puede aliarse en ese momento un agente especial de los Estados Unidos con un ex narcotraficante colombiano para poder hacer este trabajo. Me hizo pensar un poquito como en la pluralidad del grupo que Jesucristo tenía. De personas que trabajaban para diferentes intereses, y él tenía desde asesinos entrenados hasta contadores repudiados, ¿no? Me parece muy interesante esta cuestión, como creo que este tipo de personas a veces no pensamos que puedan servir para la obra de Dios. Sin embargo, este ex narcotraficante quizá estaba haciendo cosas que incluso nosotros como cristianos jamás haríamos, ¿no? Que él adquiría a los niños, los compraba, pero para liberarlos, no para abusar de ellos, ¿no? Él revela que en un momento, cuando él contrata a una prostituta, después se entera, dice, parecía más grande, se entera de que es una niña que tiene 14 años y ve en sus ojos el asco que la niña tiene de estar realizando esta actividad, y él se da cuenta, dice, el problema eres tú. Tú eres el tipo de personas por los cuales esta niña está sufriendo. Entonces se sentí un llamado de Dios que no pude eludir, y a partir de ese momento me dediqué a rescatar niños, ¿no? Y es un momento en el que pues no había predicador allí, no había mensaje de la Biblia, no había como nada de eso, y Dios llama a este hombre a realizar su obra de esa manera, ¿no? Creo que es una película que nos habla de una realidad bastante cruda y que promueve, ¿no? Yo he visto en redes sociales reacciones muy interesantes. Hay iglesias que han ido
toda la congregación a ver la película, al final de la función se levantan para orar por las personas, porque al final hay un mensaje y sale como un conteo regresivo, en 3 minutos un mensaje importante y sale Eduardo Verástegui diciendo, si quieres apoyar, ellos tienen un modelo en el cual tú pagas por adelantado los boletos para que alguien más lo vea y pueda crear conciencia, ¿no? Y te dice que es importante que podamos hacer algo. Entonces algunos cristianos, ya sea en congregación o solos, han ido a los cines para orar por las personas al final de las funciones. Ha servido como un encuentro también, hay varios TikToks y Reels en los que se atestigua esta situación. Creo que es una película, si no la mejor, sí está muy bien hecha. Sí, muchos dirán, aborda superficialmente el tema, pero es suficiente como para crear conciencia. Y en algún momento también la acusan de decir, bueno, es que el personaje es muy plano, los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Pienso que en el caso de Tim Ballard no es como que decidieran hacer un personaje muy complejo, porque no es un personaje inventado, es simplemente el retrato de un hombre de familia estadounidense que en el trabajo que él desarrolla decide poner por obra su fe de la manera que él puede y arriesga su vida para poder hacerlo. Y así como a veces nos choca la idea de que los gringos son siempre los buenos, yo no creo que los gringos sean siempre los buenos, pero no puedo negar que hay algunos gringos que son así y que por su fe en Dios tratan de ayudar a las personas, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque sí, porque eso es lo que creen y no hay mayor complejidad en eso. Y creo que es una película indispensable en estos momentos y que es importantísimo que la gente pueda verla y sobre todo crear mesas de diálogo y de conciencia al respecto de esta situación. Oye, pues muy completa tu reseña, Mario, creo que nos ayuda demasiado. Mira, yo siempre he creído que cada vez que tengamos la oportunidad de ser más sensibles a una realidad que no es la nuestra, pero que sí pone en riesgo la vida, la estabilidad humana, es digna y merecedora de ver. Mira, yo veía tristemente que muchos de los comentarios negativos hacia la película tienen que ver con cuestiones de iluminación, fotografía, diálogos planos, bla, 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 pero ¿cómo cambias la realidad? Esa es mi pregunta, ¿no? Ok, puedes tener ese comentario como cineasta, vale. ¿Cómo cambias la realidad? ¿Cómo cambias el tema de que se está hablando? ¿Es un mentiroso? ¿No está ocurriendo? No, tristemente es una realidad que estamos viviendo y que hay bastantes cosas. Mira, fíjate, encontré aquí algunos datos curiosos sobre la película y que me parecen interesantes. Mira, primero, los desafíos en la distribución. Cuando la película estaba en manos de Fox, que tenía planes de incluir documentales y proyectos relacionados, Fox fue comprada por Disney, lo que provocó un giro al destino de la película, y Disney dijo, no, nosotros no distribuimos esto, y primer silencio, ¿no? Y lo cual también dice mucho de que, bueno, claro, el mundo Disney donde vive es rosa, ¿no? Y desgraciadamente la realidad humana, y justamente al público para el que va Disney, pues no, la vida no es así, hijo. Están complicadas las cosas, ¿no? Bueno, también la oscura realidad del tráfico de órganos. La película aborda el tema de la trata de niños, pero también da una luz sobre la trata de órganos, que me parece monstruoso, ¿no? En otros filmes hemos visto cómo un papá millonario quiere comprar un riñón, ¿no? Que hace falta a su hijo. Y por lo tanto sacrificas la vida de otro ser humano de una manera brutal, y que bueno, también son cosas que son complicadas. Un tercer momento, el desafío de encontrar a Tim Ballard, ¿no? Porque pues decían que cuando inició este proyecto y se les daban a los actores a leer el tema, nadie quería ser Tim Ballard. O sea, no hubo un problema, y que fue un acierto de Verástegui al buscar al actor que interpretó a Jesucristo, ¿no? Que en ese sentido, pues claro que había ahí un objetivo, pues sí, publicitario, etcétera, pero bueno, creo que sencillamente interesante, ¿no? A veces, mira, y para mí me parece esta no sensibilidad, es también valiente hacer esto, desde creo que del ámbito profesional como actores, porque a veces nuestros actores que tienen el peso para jalar gente que pueda verlos, pues también se prestan a cosas que les convengan,
¿no? Uh-huh. Y participar en este filme, pues no solamente tiene que ver con eso, sino tiene que ver con mostrar una realidad, ¿no? Y bueno, también la encomienda de la fe, ¿no? Dicen, bueno, se comenta que Eduardo Verástegui, pues reveló un comentario en el que se encomendó esta película a todos los santos y a María, a la Virgen María, uh-huh, para poder distribuirla, y que bueno, pues eso también generó ahí levantó ámpula en mucha gente. Sí, totalmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues mira, algunos datos, pero finalmente, gracias, Pastor El Mario, porque creo que, desgraciadamente, es tan difícil esto, o sea, mira, me deprime que somos un programa y que hoy, ¿cómo lo reseñaste tú? No es cierto. Me deprime que, o sea, hoy lo hablamos, el estómago se nos revuelve y todo, pero siento horrible pensar que hoy hay muchas familias, ¿no? Que uh-huh, están padeciendo esta terrible realidad. Sí, claro. Mira, creo que, bueno, en cuestiones de lo que estabas diciendo, de cuestiones técnicas, de verdad, yo no he escuchado una reseña que realmente sustente con cuestiones técnicas, que no nos vamos a poner densos aquí en cuestiones cinematográficas, que está mal. Me llama la atención lo que dices de la iluminación, de los diálogos, etcétera, porque incluso los niños que están allí actúan muy bien, o sea, actúan muy bien, todos están muy bien en el casting, ¿no? Pero bueno, dejando de lado un poco la película, de lo que decías de la realidad, las Naciones Unidas dicen que 30% de las víctimas de tráfico de personas son niños, y de ese porcentaje 59% son niñas, o sea, las niñas son más vulnerables precisamente porque son utilizados para trabajo forzado, mendicidad forzada, matrimonios forzados, pornografía infantil y otros tipos de explotación, como bien tú decías, también la cuestión del tráfico de órganos. Y las zonas más afectadas en el mundo por tráfico de infantes son Asia, África y el Pacífico. Eso incluye a México y a los países de Centroamérica. Por eso es que vemos aquí en la película retratado en Honduras, ¿no? Que es en donde nos trasladan, ¿no? Y yo cuando veía Honduras decía, mira Chimalhuacán, parecía que iba bajando, es igualito. No conocen Honduras, vayan a Chimalhuacán y tómenle fotos. Digo, mira aquí mis vacaciones en Honduras. Bueno. Oye, ¿qué es Chimalhuacán? Tu cuna, de ahí viene. Y bueno, también el hecho de que los niños más vulnerables son los niños migrantes y refugiados, porque como no tienen documentos de identidad y sufren marginalización social, eso aumenta el riesgo de que se conviertan en víctimas de tráfico. Y la misma ONU habla de que las medidas de prevención y protección para este tipo de situaciones del tráfico de niños incluyen campañas de concientización, fortalecimiento de los sistemas de justicia y protección de la infancia y colaboración internacional. Entonces, en la primera línea de las acciones que el ciudadano común puede hacer son las campañas de concientización. Y yo sí creo que sería importante hacer este llamado a los pastores que tienen una comunidad de fe, de decirles, ¿por qué no utilizas la película como una campaña de concientización? ¿Por qué no después invitas a un experto, a un psicólogo, a alguien experto en derechos humanos, a alguien experto en leyes, que pueda dar una charla en protección de la niñez en tu iglesia? Pero llévatelos todos a todos al cine, no siempre tiene que ser sermón, ¿no? A veces puede ser una actividad así que puede abrirnos el panorama a esta situación. Yo sí sentí que cuando terminó la función a la que yo fui, a pesar de que yo fui en un horario en el que no había mucha gente, el ambiente sí se sentía así como bastante, es dura la realidad que recibes, ¿no? Y eso que es una novelización que va pues aderezada con algunos elementos cinematográficos que hacen que sea más digerible, ¿no? Pero pues es un tema bastante difícil. Entonces yo sí quiero hacer un llamado a todos los que tienen algún tipo de liderazgo, de influencia en cualquier grupo social, y en específico nosotros que nos dedicamos a la iglesia, hagan conciencia con sus iglesias. Olvídense que si le están dando el dinero a Eduardo Verástegui, un católico aferrado, que si le están dando el dinero,
Ajá, sí. Sí, porque muchos creen eso, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a dar a uno que le pidió a María y a todos los santos, ¿no? Que esta película saliera para bien. Luego ya se le deschavetó la cabeza porque acaba de anunciar su registro a la candidatura a la presidencia de México. Tiene 120 días para poder pues adquirir las firmas que validen su candidatura. Ojalá y no. 1,000,000. Ojalá y no pase. Pero bueno, no. En vez de pensar si le estás dando dinero a una persona así, creo que es importante pensar en el tema de concientización. Bueno, yo no voy a apoyar la película, soy un pastor demasiado moderno que está en contra de estos represores de ultraderecha. Bueno, haz algo, ¿no? Algo que decía Eduardo Verástegui que en una de las entrevistas es que cuando se entrevistó él conoció la historia directamente con Tim Ballard y se hicieron amigos. Le dijo, bueno, lo que a mí me pesa es que a partir de que tú me cuentas esto yo ya no puedo ignorar la realidad. Tengo que hacer algo y por eso decidió hacer la película, ¿no? Ahora, tú que conoces el mensaje, bueno, tienes que hacer algo también, ¿no? Y decía, empieza desde el hecho de cuidar a los niños en casa, de no permitirles ir con extraños, de no forzarlos, de dale beso a tu tío, dale beso a tu tía. No se forza a los niños a darle beso a nadie, ni se les obliga a que nadie los toque de ninguna manera. El hecho de que los tengamos vigilados en las iglesias para que nadie abuse de ellos, para que nadie los toque, para que nadie los violente, para que nadie haga pues mal empleo de su supuesta autoridad como adultos sobre los peques, ¿no? Empieza desde poder ayudar, decía Gaby Mesa en su reseña, yo doy a fundaciones que ayudan a los niños, pero si tú puedes darles clases de regularización, si puedes hacer algo por la infancia, hazlo. Si ya no quieres ver la película y eres de los que odian a Eduardo Verástegui y a Angel Studios porque bola de religión, etcétera, ¿qué vas a hacer? Necesitamos hacer algo por la niñez, ¿no? Y creo que ahí se vuelven relevantes las palabras del evangelio que citaba el personaje Tim Ballard dentro de la película, ¿no? De que mejor te fuera que te colgara una piedra de molino al cuello y fueras arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿no? Porque precisamente de los niños es el reino de Dios, lo dijo Jesús. Y creo que ellos merecen el mejor trato, ¿no? Y la mayor de las protecciones que podamos darles. Híjole, totalmente cierto y pues en ese sentido el evangelio es tajante, ¿no? Nosotros no vamos cada domingo a la iglesia para cantar los himnos que nos gustan y ver a la gente de nuestra mini sociedad dentro de las cuatro paredes del templo, ¿no? Uno va a sentirse desafiado, a salir a crear un mundo mejor, a buscar combatir estas cosas, ¿no? Y creo que si la iglesia no lo estamos haciendo, estamos cerrando nuestro camino, ¿no? Fíjate que no quiero salirme del tema porque es muy interesante lo que has planteado hoy, Pastor El Mario, pero por ejemplo ayer hablábamos de libertad, ¿no? Con toda esta dinámica de las fiestas patrias, etcétera, y entonces yo decía que qué triste es que en las iglesias a veces lo que menos hay es libertad, que condicionamos tantas cosas, ¿no? No estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de la libertad que nos habla el evangelio. Y en ese sentido, esto que tú estás diciendo ahorita es cierto. La iglesia tiene que estar como ese lugar seguro para niños y niñas, y qué triste que también sea, no sé qué porcentaje, pero definitivamente ocurre que en las iglesias también hay demasiada violencia hacia los niños en todos los sentidos, ¿no? No puede estar pasando, no puede seguir pasando. Y también, mira, voy a ser muy optimista, pero es cierto, mucha gente ve este podcast, bueno, no lo ve porque qué bruto, no lo ve porque se escucha el podcast, pero digo, mucha gente ve este programa y se los agradecemos, y también por ahí los niños de repente escuchan, ¿no? Y qué importante es hacer esta conciencia a los niños de explicarles, ¿no? Que nadie puede tocarlos, que cómo tienen que tener estos cuidados, estas medidas de precaución, precisamente para que tengan niñez, una niñez plena. Qué triste es que el ser humano esté condicionado desde tan pequeño. Mira, creo que las cifras también son muy altas en cuanto a que los delincuentes el día de hoy fueron hoy seres humanos que en su niñez pasaron por situaciones completamente complejas, muchos de ellos también por violación, y todo esto que nos lleva a pensar que pues nuestro mundo definitivamente hoy enfrenta una realidad difícil, que es más latente y viva porque la podemos tener mucho más cercana por toda la cuestión de redes sociales, pero que bueno,
la iglesia tenemos que estar luchando para que estas realidades cambien. Y creo que actitudes desde nuestras pequeñas congregaciones definitivamente harán la diferencia, el Mario. El año pasado tuvimos algunos temas en la semana. Se hacen las sociedades misioneras femeniles, el grupo de mujeres dentro de la iglesia metodista, hacen 2 semanas, la semana de oración y la semana del hogar. Y hablamos en algunos de ellos, no recuerdo si fue del hogar o la de oración, sobre los temas de ciberacoso, de ciberbullying, de sexting, de grooming, de varias formas que experimentan ahora los niños de violencia sexual en las redes sociales. Entonces es importante que como iglesias estemos al día de estas cuestiones, porque tenemos una vocación, un llamado profético, una exigencia de parte de Dios de poder poner atención en estos temas y poder precisamente proteger a la niñez, ¿no? Y creo que es muy muy importante que trabajemos en eso. Lo que sea que ustedes puedan hacer por los niños en el espacio en el que ustedes estén, háganlo. Vamos con los comentarios de los tacoescuchas. Ya casi cerrando este programa, dice Eduardo García, la reseña está mejor que la película misma. No creo, Eduardo, la película está buena. Y ahora sí que como dicen, y reto a alguien que venga a decirme aquí con argumentos, que me diga por qué no está buena. Más allá del tema ideológico, técnicamente, por qué la película no es buena. Pero gracias por tu comentario, Eduardo. Holly Palafox dice, el tema es tan real y preocupante como antiguo. La película es muy buena, lástima que sean tan pocos los niños rescatados. Exacto, es muy triste esa cuestión. Isaí Rayas Linares, ¿han visto Machine Gun Preacher? He escuchado, no conozco. Isaí, ¿quieres contarnos algo de por qué sería relevante que lo veamos? De todas maneras le vamos a dar una investigada. Muchas gracias por sugerir el tema, Isaí. Luis Vilchis dice, saludos, bendiciones amigos, saludos también para ti. Y finalmente Holly Palafox dice, casi en todos los grupos o solistas reclutados para una supuesta fama son violados o abusados sexualmente durante años. Los padres son engañados y sumisamente entregan a sus hijos. Ahora se ha destapado todo ese tipo de abusos. Efectivamente, donde ustedes vean todos estos grupos musicales, ¿no? Las boy bands o las girl bands que desde chiquitos están cantando que tu Timbiriche, que tu Onda Vaselina, que los que reclutaba Sergio Andrade, etcétera. A veces también eso es un secreto a voces, ¿no? De que hay gente allí. ¿Quieres decir algo más, Pastor Vic? Pues mira, a manera de piña y cerrando este programa, creo que esta película exige, nos hace voltear a ver a la radicalidad del pecado, ¿no? Uh-huh. Pero también a nosotros como iglesias nos llama a ver la radicalidad del evangelio, ¿no? Que nos exige tomar opciones por el proyecto de Jesús, y ese proyecto es la vida, ¿no? Todo lo que está fuera de eso es la muerte. Así es que creo que no podemos pues servir a dos señores, ¿no? En la iglesia no podemos servir a dos señores, y si estamos buscando al Señor, el evangelio nos llama a la vida. Creo que eso es hoy mi comentario, y definitivamente fuera del humor que tiene este programa, no podemos callarnos, no puede quedar esto no puede seguir pasando. Y bueno, pues a continuar, Pastor El Mario, ¿tú cuál sería hoy tu cierre? Bueno, mi piña sería que sí, yo coincido, me gustaría decir que los niños de Dios no se tocan, y que hay que hacer algo por la niñez. Lo que sea que podamos hacer por la niñez, nuestros espacios, va a ser de mucha bendición. Y bueno, perdón, quisiera recomendarles una cosa más, Pastor Víctor, ya pasando fuera de este tema. Otra cosa, quiero darles así como un extra, una recomendación. Si tienen Amazon Prime, vean en Amazon Prime una miniserie documental de 5 capítulos. Cada capítulo dura entre 25 minutos a media hora, que hizo la comediante Sofía Niño de Rivera. Sofía Niño de Rivera es una comediante de stand-up comedy que por muchos es muy odiada, que porque es muy sangrona, que porque es muy fresa, es muy payasa, que se roba chistes, etcétera. Fue una de las pioneras del stand-up comedy a nivel comercial en México. Y bueno, Sofía Niño de Rivera junto con su hermana Saskia Niño de Rivera hicieron un proyecto. Saskia tiene una asociación civil que se llama Reinserta, que trabajan en cárceles para mujeres, para hombres, con la comunidad LGBT, con los niños de las mujeres que están en la cárcel. Y Sofía Niño de Rivera dio un taller de comedia para enseñarles a un grupo LGBT, a un grupo de hombres y a un grupo de mujeres en la cárcel,
a hacer stand-up comedy, y a través de eso que fuera como terapia para poder convertir sus tragedias en comedia. A través de los 5 capítulos vemos este proceso, nos enteramos de las historias de vida de estas personas. Es una serie, te la acabas bien rápido, y es una cosa, a mí me apasiona mucho el tema carcelario porque he trabajado mucho tiempo, porque hice tesis al respecto de eso también. Pero también porque la Iglesia Metodista en su ADN, como surgió, fue en la predicación en las zonas con los mineros pobres y en las cárceles. O sea, la Iglesia Metodista en su ADN está el predicar en la cárcel. Y bueno, lo hemos perdido aquí en México, pero habría que retomarlo. Este proyecto que hace Sofía Niño de Rivera es... a muchos cristianos les espantaría por el uso del lenguaje, por el tipo de comedia que es el stand-up comedy, pero libera a muchas personas, y vemos realmente cómo llega a la profundidad de los sentimientos de todos estos presos que fueron seleccionados porque estaban en procesos especiales para su reinserción social, en procesos avanzados, tratamientos para reducir condenas por su buena conducta, que estaban en procesos terapéuticos, etcétera. Van a un salón de clases para aprender con Sofía Niño de Rivera, que invita a Coco Celis, que es otro estandopero, que invita a Daniel Sosa, que es otro estandopero, para enseñarles, y al final ellos no lo saben, pero ella les dice que la graduación va a ser una presentación en la cárcel de Santa Marta frente al público, y lo que no les revela es que después de eso ella va a elegir a los mejores para llevarlos a un teatro fuera de la cárcel, para que los mejores se prueben frente a público real. Y la manera en la que eso sana los corazones de los presos, en teoría carcelaria, lo primero que hay que hacer es aprender a ver al preso como humano y no como preso, y no como un delincuente, ¿no? Entonces este documental, en toda la cuestión teórica, se ve que hay mucho sustento, y las formas poco ortodoxas, porque a lo mejor los cristianos lo que vamos a hacer a la cárcel son cultos, pero la manera en la que esta comediante utiliza lo que ella sabe hacer, o bueno, ya cada quien juzgue si sabe o no sabe hacerlo, para poder ayudar, es sorprendente. Y a mí me maravilló muchísimo, porque conozco cómo están las cuestiones de leyes para poder sacar material. En el sexenio, antes de que acabara el sexenio de Peña Nieto, Humberto Padgett, que es un periodista, sacó un libro, ahorita te digo cómo se llama, se llama Los Muchachos Perdidos, pero cómo se llamaba su compañero de trabajo periodístico, y a partir de este libro que hablaba de la realidad en la cárcel, Eduardo Loza era el otro que escribía con Humberto Padgett. Uno es fotógrafo, el otro es periodista, ¿no? Bueno, escritor, los dos son periodistas. Este libro provocó que se cerraran muchas cosas de permisos en la cárcel, porque sacaban testimonios muy crudos. Entonces ya había como que no podías hablar de nada de lo que pasara en la cárcel, documentarlo, fotografiar, tomar video, muchísimo menos sacar a las personas, porque incomodó a quienes estaban en las autoridades en esos momentos. Reveló cómo se manejaban las cosas dentro de las cárceles, ¿no? Los trabajos de Humberto Padgett y Eduardo Loza. Bueno, lo que hacen en esta serie documental es una cosa maravillosa, porque cómo lograron conseguir los permisos y la patrulla para sacarlos, que estuvieran en el teatro, que los que no fueron seleccionados para hablar en público pudieran estar entre el público, llevar a las familias de los presos. Es una cuestión de producción que es gigantesca, es monstruosa. O sea, yo me quedé así de, esto tendríamos que estar haciendo las iglesias. Sí. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Y que es en realidad una reinsertación social. ¿Estás de acuerdo? He estado la semana pasada, un hermano de cercano a nuestra iglesia salió de la cárcel después de que lo habían acusado de algo que él no cometió. Él estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y pasó 2 años, 8 meses de su vida en la cárcel, y veía cómo él decía: pastor, me da miedo, no entiendo cómo es la dinámica de estar fuera, de salir, de volver a manejarlo. Entonces, Mario, aquí acabas de decir algo increíble. Miren, quienes siguen este podcast, que son muchos pastores y que juegan a pastores y pastoras que jugamos a tirar de a loco, que a veces dicen, esos son el Víctor y el Mario que hablan de puras tonterías. Pastores,
Aquí el pastor Mario nos ha dado una cátedra de las cosas que hay que hacer, ¿no? Así es que hay realidades que ya no pueden esperar más, y que fíjate muy bien, Mario, esto me impacta y de verdad me conmueve y me hace que así la sangre me hierva. Cómo Jesús viene precisamente en el momento histórico que él llegó a buscar, estaba harto de las cosas que estaban pasando, ¿no? Y ese era un grito de Dios a que las cosas cambiaran. Hoy estamos más de 2000 años desde su nacimiento. Uh-huh. Y no puede ser que las iglesias estemos peleándonos por estupideces. Por estupideces. Porque el hermano no puso el cartel, porque pintaron de este color, porque saludaron, porque no hubo boletín, porque, o sea, por tantas tonterías, cuando la única realidad que es la verdad, que es la vida, la estamos echando a la basura y la estamos desperdiciando. No manchen. La docuserie se llama Libre de Reír en Amazon Prime. La pueden encontrar, 5 capitulitos de no más de media hora. Es una chulada, te ríes, son personajes entrañables, son reales. Puedes ver la realidad de la maternidad dentro de la cárcel, de la discriminación LGBT dentro de la cárcel, de cómo el machismo se vive dentro de la cárcel. Y esto que tú decías, cuando les anuncian vamos a salir, en lugar de que se alegren, es así como le tengo miedo al exterior. Y Sofía Niño de Rivera dice, nosotros les tenemos miedo a ellos y ellos tienen miedo de salir porque tanto tiempo han estado allí, ¿no? Como la droga se come a muchos de ellos. Véanlo por favor, si tienen Amazon Prime. Libre de Reír, la recomendación de un servidor. Y bueno, últimos 2 comentarios. Sí, por favor. Isaí Rayas Linares dice que la serie que nos estaba diciendo con Machine Gun Preacher es con Gerard Butler, de un motociclista que funda un orfanato y, movido por la fe que recientemente había abrazado, rescata con armas a los niños secuestrados por los guerrilleros en África en general. Sí, se las recomiendo. ¿Dónde la podemos ver? Por favor, Isaí, si nos pones la plataforma en la que tú la viste, de todas maneras la vamos a buscar y procuraremos platicar un poquito de ella. Eduardo García Valadez, mis respetos para ustedes. Por acá en mi barrio pocos pastores se atreven a tocar ese tema, no solo el de este episodio, sino de otros que he estado escuchando en general, ¿no? En general, Eduardo, esa es la situación. Oye, en general, cuando hablan de nosotros, ya con eso. Daniela Peralta, el programa de Reinserta fue donde llevaron a los niños de los presos de vacaciones. No sé exactamente de eso, sí sigo las redes de Reinserta en Instagram, no sé exactamente si fueron ellos los que lo lograron, pero Reinserta hace unas cosas bien chulas, hace cosas bien chulas, y si algún día pueden apoyar a Reinserta AC, háganlo. Está en Amazon. Ok, Isaí, lo vamos a ver en Amazon. Muchísimas gracias por la recomendación. Y Nieves Arroyo, hola, saludos Nieves. Esto fue Dos de Pastor. Oye, ya, bye, pero solamente un abracito a Gris, nuestra fiel tacoescucha. Así Gris, es. recupérate muy pronto, te abrazamos y te queremos. Y Magali, te quiero, feliz cumpleaños, ya. Pero no le podemos dedicar el programa a Gris porque no se va a morir. Ella es sempiterna. No, cállate, sí se va a morir. Hierba mala nunca muere, dice el dicho. Algún día, dice, el Señor te llamará a su presencia, pero por ahora no. Así es que échale ganas, recupérate y ya. Ok, pues muchísimas gracias, Pastor Vic. Esto fue Dos de Pastor. Cuídense mucho, nos escuchamos la siguiente. Bye. Bye. Adiós. Gracias por tu preferencia. Te esperamos la próxima vez aquí en tu podcast favorito, tu taquería de confianza, Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Dos de Pastor está contigo.